Lista ahí, profe. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es María Laura Forador y yo voy a acompañar este encuentro sobre Derecho Internacional y Regional en el marco de esta diplomatura en Política y Gestión Ambiental. La idea, bueno, es recorrer diferentes cuestiones que nos hacen pensar justamente en la integración de este marco normativo internacional y regional a un conflicto, a una política, a una gestión en concreto, ¿no? La idea es poder ir dialogando en base a esta ida y vuelta en cómo pensar los conflictos y las políticas ambientales y después ver justamente cómo fue avanzando una pequeña parte de este marco normativo internacional, porque después habrá que ver y profundizar de acuerdo a la temática que cada uno de ustedes trabaje o aplique. Acá veo a alguien que quizás forma parte también de la otra diplomatura en Derecho Ambiental, quizás nos puede ayudar con algunas cuestiones que ya vimos, pero me gustaría si alguien si se anima a presentarse, decir brevemente, simplemente desde dónde se acerca a la diplomatura y para ver si podemos ir enfocando un poco el encuentro en base a sus intereses y prácticas. Con respecto a la Hola, buenas política y a la... tardes. Hola, Paula, ¿Qué gracias. tal? ¿Cómo estás? Yo soy Paula, soy ingeniera ambiental, Bien, recientemente recibida y bueno, me interesa profundizar en lo que es el marco normativo porque bueno, es lo que va a regular todas las actividades ambientales, ¿no? perfecto. Paula, bueno, y contame, si te animás, ¿vieron un poco el marco normativo por lo que vi en el programa? ¿Vieron cuestiones de distribución de competencias normativas, de presupuestos mínimos ambientales, ¿no? Vienen, y en los diferentes ejes temáticos también. Sí, estuvimos viendo un poco de todo eso que mencionaste. Perfecto, bárbaro. Gracias. Bien, desde Bahía Blanca, Cecilia. A ver, voy a abrir el chat. Paula, ¿estás en Córdoba? No te pregunté eso, para ver qué conflictos podemos trabajar. Yo soy de Santa Fe, de Capitán Bermúdez, cerquita de Rosario. Bien, perfecto, gracias. Bueno, muchas gracias, Cecilia. Perfecto. Bueno, ¿alguien más que quiera aprovechar esta instancia para presentarse, por ahí comentar su interés en la Diplo? Les cuento por las dudas bueno, la idea es ir dialogando, que no sea una cuestión solamente expositiva. Sé que lo virtual tiene, así como tiene sus ventajas, tiene también sus dificultades, ¿no? Para establecer quizás este intercambio, pero los invito a habilitar directamente el micrófono, a participar. Yo voy a ir planteando quizás algunas preguntas que tienen respuesta o que no, o que pueden compartir esas inquietudes, digamos, o no, pero eso, está totalmente abierto el espacio, ¿no? Para la participación que me parece clave para estas instancias. Sol, buenísimo desde Derecho, bueno, quizás no has cursado todavía Derecho Ambiental, que está en el último año. Hola Mónica, Camila, bueno, muchas gracias. Sí, la cursé a la materia el año pasado, anteaño pasado, y Ah, buenísimo, me encantó. Por eso bárbaro, de ese momento sigo todo esta temática. mirá, bueno, buenísimo entonces. Y Maximiliano de la Licenciatura en Gestión Ambiental y de Ingeniería Industrial. Mirá, qué bueno Maximiliano también tener esas miradas tan interdisciplinarias, ¿no? Por cómo se fueron presentando, es buenísimo. Bueno, para pensar un poquito, yo lo encaré un poco para pensar sin saber, digamos, desde dónde se acercaban.
pensando en lo que nos reúne, que es la política y la gestión ambiental, ¿no? Entonces, ir disputando algunas cuestiones para, como les decía, ver este marco normativo internacional y regional, que la idea no es hacer como un bloque muy aburrido, sino eh, pensar siempre en el ida y vuelta, ¿no? Y Mónica, muchas gracias, estudiante de la licenciatura en gestión ambiental y profesora de biología. Gracias. Bueno, voy a compartir pantalla, yo dejo de mirar todo a todos los que están participando, pero si veo alguno y cualquier cosa, o creo que si levantan la mano me aparece o directamente activan el micrófono o participan por el chat. Ahí está, a ver. Bueno, entonces estamos en este bloque de Derecho Ambiental Internacional y Regional dentro de esta diplomatura y la idea es mostrar un poquito este recorrido que fue, la verdad, el que yo hice para eh, poder ir mostrando lo que me parece más importante en esta instancia. Un primer bloque de derecho y de política ambiental, ¿no? Y esto me tomo una atribución, ya que me encuentro en las etapas finales de este primer tramo de cursado y me permito retomar algunas cuestiones que me gustaría que también ustedes integren para ver justamente esta incidencia entre el derecho y la política y la gestión ambiental, que es lo que particularmente vienen mirando. Para después sí ingresar al derecho ambiental internacional y ahí ver un poco el marco conceptual y la evolución histórica, porque como les decía, hay muchísimo para ver con respecto al derecho ambiental internacional escapa a este espacio, pero sí me parece importante eso, mostrar algunos lineamientos y algunos documentos que generalmente se citan al hablar del derecho ambiental internacional y que tienen que ver con las conferencias internacionales en el marco de la ONU. Para después pasar al derecho humano, específicamente a ver el derecho humano al ambiente sano, en el marco del sistema interamericano, ¿no? Acá hablamos de una convención en particular y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y dentro justamente, ¿no? Vamos de lo general a lo particular, dentro de este marco del derecho ambiental internacional y de los derechos humanos, ¿no? Porque justamente combina estas dos cuestiones y por eso es tan importante el derecho ambiental y el derecho humano, el acuerdo de Escazú, ¿no? Este famoso acuerdo de Escazú que seguramente quienes estuvieron con ustedes compartiendo sobre información y participación ciudadana han hecho referencia y quizás le hayan dicho que lo iban a ver más adelante, ¿no? Cuando focalicemos específicamente en este marco internacional. Entonces, hoy vamos a hacer hincapié en los dos primeros bloques porque me interesa trabajar el derecho humano y el acuerdo de Escazú en el próximo bloque, cuando veamos, digamos, hagamos el giro más práctico en base a a una opinión consultiva y a una sentencia de esta Corte Interamericana de Derechos Humanos que les voy a presentar para que puedan mirar. Bien, vamos con el derecho y la política ambiental, ¿no? Para hablar de derecho y política ambiental, me parecía también importante situarnos, ¿no? Porque justamente si ustedes se desempeñan como decisores de políticas públicas o en la gestión ambiental, generalmente, por no decir siempre, van a estar involucrados o vinculados a los conflictos, ¿no? Ambientales. Yo acá les puse conflictos socioambientales, socio entre preguntas, porque en realidad hacemos mayor hincapié en lo social al decir conflictos socioambientales, pero hay que tener en cuenta de que los conflictos ambientales, en una perspectiva amplia de lo ambiental, que seguramente han mirado, ya estarían incorporados, ¿no? Entonces, me parece importante partir un poco de este concepto para repensarlo, para que ustedes también puedan traer, y acá invito, insisto, en la participación, conflictos, ¿no? Que les hayan tocado
o que o estén atravesando en sus lugares, ¿no? O que conozcan a través de los medios, para poner en práctica justamente este concepto que quizás se nos puede escapar en términos teóricos, pero que lo vemos muy palpable, ¿no? Eh, Particularmente también quiero decirles que voy a seguir a Gabriela Merlinsky en este desarrollo, en este análisis de los conflictos ambientales. Ella ha escrito, bueno, es una investigadora perteneciente a la UBA, ha escrito muchos libros que tienen que ver con la cartografía de los conflictos ambientales en Argentina y particularmente uno de los últimos libros es Toda ecología es política, ¿no? Entonces ven ahí cómo se inserta esta cuestión sociológica y política en el estudio de lo ambiental, que también me parece clave mostrarlo, ¿no? Y Berlinski define a los conflictos ambientales como las disputas, las tensiones en las formas de apropiación, de producción, de distribución y gestión de los recursos naturales en cada comunidad o región, ¿no? Entendamos este concepto de disputa y de tensión que se presenta en lo ambiental en general, ¿no? Que se intente mostrar como algo neutro o como algo con lo que todos estaríamos de acuerdo, y creo que ahora se ve mucho en las disputas concretas y sobre todo en las luchas que se muestran a través de las redes sociales, ¿no? Cómo se piensa diferente frente a un conflicto ambiental. Y justamente estos conflictos ambientales van a poner en cuestión las relaciones de poder, ¿no? Recuerden que esta cuestión del poder atraviesa el conflicto, lo hace complejo también, ¿no? Estas relaciones de poder que van a facilitar el acceso a esos recursos, ¿no? Que implican también la toma de decisiones sobre su utilización por parte de algunos actores y la exclusión de la disponibilidad para otros, ¿no? Son situaciones de tensión, de oposición, de disputa, en la que no solo están en juego los impactos ambientales, sino que vamos a ver que se discute mucho más que lo ambiental, ¿no? Entonces el foco del conflicto puede estar intrincado o relacionado con otras cuestiones. ¿Cuáles son los factores que inciden en el aumento, quizás, de esta conflictividad ambiental en el último tiempo? Y esto, insisto, siguiendo Merlinsky, podemos pensar en otras clasificaciones o en otros aspectos que incidan y que aquí no estén, pero en primer lugar plantea ella el aumento en la presión exportadora de los recursos naturales, ¿no? Hay un aumento en esta ubicación de Argentina y de los países latinoamericanos como proveedores, ¿no? de recursos naturales, una economía dependiente de la exportación, justamente en el caso de Argentina, de la exportación de commodities, ¿no? De estas materias primas, y que no se puede pensar, pareciera que no se puede pensar fuera de esta ubicación de la reprimarización de la economía en estos países latinoamericanos, que implican justamente una presión exportadora de estos recursos naturales y un mayor extractivismo, ¿no? de los mismos. Este aumento en la presión hace que, por ejemplo, se corra la frontera, ¿no? Agropecuaria en lugares donde había bosque nativo, por ejemplo, es uno de los conflictos que se presentan, ¿no? Se aumente la presión también con respecto a la extracción minera, ¿no? Y eso hace que también vaya corriendo ese límite y, por ejemplo, entre en conflicto con lo que se está conversando ahora, que es respecto a una posible modificación de la ley de presupuestos mínimos de glaciares, ¿no? Pero este aumento en la presión exportadora de esos recursos naturales tiene que ver también con, o se suma a eso, la intensificación de los procesos extractivos. Esto quiere decir que no solamente hay un corrimiento de la frontera, sino que, por ejemplo, en el caso de algunos cultivos, se implementan, ¿no? algunos paquetes tecnológicos que intensifican ese proceso extractivo y que en algunas oportunidades o con algunas cuestiones entran en conflicto o entran en tensión con esta otra mirada de protección ambiental, ¿no? Que lo vamos a tener y que lo va a recorrer
lo que es el concepto, por ejemplo, de desarrollo sustentable que vamos a mirar un poquito más adelante. Pero no solamente tenemos estos factores, sino que también hay transformaciones en los procesos de urbanización metropolitana, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que ocurren muchos conflictos ambientales a nivel urbano, ¿no? A nivel de las grandes metrópolis, sobre todo, que tienen que ver con el acceso al agua potable, con el manejo, por ejemplo, de los residuos sólidos urbanos, y particularmente también con los procesos de urbanización en el sentido de el ordenamiento territorial, ¿no? Donde antes ocupaba un lugar preponderante, hablando de políticas públicas, el Estado, ¿no? Con este instrumento que ustedes ya vieron, seguramente referido cuando hablaron de la Ley General del Ambiente, la 25675, y que tiene que ver justamente con ordenar el territorio con una perspectiva ambiental, teniendo en cuenta que hay un montón de conflictos también y diferentes miradas con respecto al uso que se le va a dar al territorio, pero esto se ha ido corriendo en pos de grandes desarrollistas que empiezan a tomar decisiones con respecto a esta organización urbana, ¿no? Y que van corriendo justamente al Estado, y lo que implica ahí es la participación ciudadana que se da en estos procesos, o que debe darse en estos procesos de ordenamiento ambiental del territorio. Y otro de los factores que bienvenido sea es justamente esto que les decía recién de la participación ciudadana, que tiene que ver con la acción colectiva, ¿no? Y la activación de demandas en el campo jurídico. La acción colectiva tiene que ver con la manifestación, con la mayor participación ciudadana frente a la cuestión ambiental, con una mayor concientización y sensibilización también que es previa a esta participación, con esta acción colectiva en términos del artículo 41 de la Constitución Nacional, y esta acción colectiva en términos de participación ciudadana, que no solamente hay que limitar al campo institucional, como por ejemplo podemos pensar en las audiencias públicas que tienen que darse, en lo que ustedes vieron dentro de la evaluación de impacto ambiental, o también dentro de los ordenamientos ambientales del territorio, sino también con una participación ciudadana que tiene que ver con las asambleas, con la organización territorial, ¿no? Con las manifestaciones, con la posibilidad también de pensar, por ejemplo, consultas populares o iniciativas, amicus curiae en el campo judicial. Y esta movilización se traslada a un mayor también acceso a la justicia, ¿no? Hay mayor acceso a la justicia, aunque no está librado de muchas dificultades y obstáculos, que justamente viene a eh, fortalecer de alguna manera, o allanar en realidad ese camino, el acuerdo de Escazú, ¿no? Este acuerdo de Escazú sobre los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia, tiene que ver con este último factor que incide en esta conflictividad ambiental. Entonces, siguiendo acá a Suárez y Ruggiero, me aparto de la perspectiva de Merlinki para luego retomarla. Estos conflictos ambientales se presentan en la tensión entre dos lógicas, ¿no? O perspectivas diferentes. Una son las políticas de desarrollo muy presentes en la década del 90, ¿no? Y que ahora regresan, y particularmente planteadas desde el ámbito gubernamental y también por fuertes intereses económicos, ¿no? Por los sectores concentrados de poder económico, que plantean la mercantilización del suelo, ¿no? Tanto urbano como rural, la mercantilización también de los recursos ecológicos. Entonces implica una valorización de esto en términos económicos, de esta racionalidad económica, de esta racionalidad dominante, eh, y sí, e instrumental, ¿no? Ver a esto como un instrumento para satisfacer nuestras necesidades y, más allá de eso, nuestros deseos, ¿no? De los seres humanos. Por eso es una lógica muy antropocentrista. Del otro lado vamos a encontrar una mirada que tiene que ver más con la sustentabilidad, ¿no? Y esta sustentabilidad que también vamos a discutir un poquito, y que plantean en general una mirada de democracia ambiental, una ampliación de los derechos ciudadanos frente a lo ambiental, una ampliación de la conciencia
y de nuevos instrumentos jurídicos para justamente posibilitar ese acceso a la justicia, ¿no? Y esa mayor participación ciudadana. Entonces, recapitulando, veíamos que cómo definíamos a los conflictos ambientales como estas situaciones de disputa, de tensión respecto a el uso, la apropiación, la distribución de los recursos naturales, que en realidad en una perspectiva más crítica hablamos de bienes comunes. ¿Cuáles son los factores que inciden en pensar justamente en el aumento de los conflictos ambientales en este último tiempo? ¿Y cuáles son las lógicas o las miradas que puntualmente entran en tensión? No olvidemos que estos conflictos ambientales se insertan en el marco de una crisis ambiental, ¿no? Una crisis ambiental global y particularmente una crisis ambiental regional, que en términos de Enrique Leff es también una crisis civilizatoria, ¿no? Porque no solamente es lo ambiental en términos de ecología, como muchas veces se reduce, sino que tiene que ver con cuestiones políticas, económicas, sociales, una crisis del conocimiento para abarcar justamente esta cuestión ambiental que nos excede a ese conocimiento fragmentario, ¿no? Ahistórico y descontextualizado. Entonces, en estos conflictos ambientales aparecen también diferentes formas de abordarlos, ¿no? De darle seguimiento, de investigarlos si se quiere, ya sea por una cuestión académica o por una cuestión de política pública, por una cuestión de estrategia, ¿no? Judicial para el acceso a la justicia. Entonces, el abordaje de los conflictos se hace de diferentes maneras, particularmente hay algunas hegemónicas, es decir, unas miradas dominantes que tienen que ver con ver al conflicto ambiental o a quienes están justamente en defensa de estos bienes comunes como un obstáculo al progreso, ¿no? Ver a los conflictos ambientales, o sea, y acá insisto en esto de ir vinculando con algún conflicto que ustedes conozcan para poder hacer más palpables estos conceptos. Eh, como les decía, estas posturas hegemónicas ven al conflicto como un obstáculo al progreso, a las personas que se involucran allí también se las criminaliza, ¿no? Y eso tiene que ver con la mirada de los defensores de derechos ambientales, que también está incorporado en Escazú, y como una cuestión de no ser solidario con el resto de la sociedad que quiere acceder justamente a los beneficios que va a producir, parece, ese progreso. Y en realidad esta mirada lo que no se cuestiona es qué implica el progreso, ¿no? ¿Qué implica qué es ese progreso? ¿Qué implica? Y si justamente está en discusión, o cuáles son los valores y cuáles son las opciones de futuro, ¿no? Que están en discusión frente a esa idea de progreso. Pensemos, por ejemplo, en las discusiones que se tomaron respecto a las autovías, ¿no? Y algo que tenemos ahora muy presente acá también en la provincia de Córdoba. Y entonces, Merlinski, frente a esa mirada, ¿no? Obturadora del conflicto, que trata de ocultarlo, eh, de acallarlo, vemos la presentación de la espiral del conflicto como modalidad de abordaje, ¿no? ¿Por qué habla de la espiral del conflicto? Porque el conflicto no se desarrolla de manera lineal, sino que tiene muchas complejidades justamente, y por eso lo presenta en forma espiralada. Y en esa complejidad, porque el ambiente es un objeto, es un elemento, ¿no? complejo, presenta diferentes aristas para el análisis, ¿no? Nosotros podemos ver si nos son útiles, si no, si hacemos mayor hincapié en una o en otra, pero insisto en esto de que me parece importante hacer este análisis para pensar, ¿no? La política pública y esa gestión ambiental que nosotros estamos estudiando en esta disciplina. En primer lugar, se nos presenta el foco del conflicto, ¿no? Bueno, poder delimitar un único foco de conflicto ambiental es difícil y casi les diría que es imposible, porque esto hace que vaya cambiando, digamos, el proceso del conflicto ambiental, que lleva mucho tiempo, muchas veces,
va cambiando quizás en su foco, ¿no? De conflicto. Entonces lo que aparece como una cuestión ambiental, por detrás puede tener disputas por formas de producción, ¿no? Por formas de consumo, por modalidades de apropiación del suelo, ¿no? O cómo usamos el suelo también, ¿no? Preguntarnos esto, de dónde vienen los alimentos, qué es lo que cultivamos. Digo, hay un montón de cuestiones que entran en esta disputa y en este conflicto ambiental y que lo subyacen, que quizás no lo vemos en un primer momento, pero que están allí dentro de este foco de conflicto que es difícil de delimitar, ¿no? Y eso está bien, porque es así el conflicto ambiental, a eso voy. No hay un único interés que podamos ver como un único objetivo, sino que pueden haber justamente acá voy con el otro elemento, estos actores, ¿no? Muchos actores, y no hay un interés único en esos actores que intervienen, ¿no? Sino que hay diferentes intereses, y justamente ahí vamos a tener que ver, bueno, ¿qué tipo de actores hay? ¿Actores públicos, privados? ¿Cuáles son los intereses? ¿Cuáles son los poderes que tienen estos actores en esta disputa, ¿no? Porque es algo que también caracteriza mucho el conflicto ambiental, la disparidad en esta situación de poder de los actores que intervienen, en esta acción colectiva, ¿no? Porque generalmente hablamos de acciones colectivas, recordemos que el ambiente es un bien jurídico colectivo, ¿no? Entonces esta acción colectiva tiene que ver con también poder identificar esas tramas de los actores, estas redes de acción colectiva, ¿no? Y también pensar en las escalas. El conflicto muchas veces no queda en una única escala, por ejemplo, local, sino que justamente va a lo nacional, a lo regional y a lo internacional. Y aquí vamos a tener que ver justamente cuál es el marco normativo que aplicamos, ¿no? Nosotros, en el momento de gestionar un conflicto, de analizar un conflicto, vamos a hacer también este embudo en cuanto al marco normativo, desde lo internacional, lo regional y lo local. Y en cuanto a la territorialidad, significa pensar, ¿no? El territorio como ese lugar de vínculo entre los seres humanos, ¿no? Las personas que lo habitan y el ambiente. A eso se refiere la territorialidad, ¿no? En un sentido amplio, no es el suelo, sino que es este vínculo, cómo se da este vínculo entre ser humano y ambiente. También se presentan en el conflicto controversias sociotécnicas, ¿no? Y aquí particularmente si pensamos, por ejemplo, en el acceso a la justicia, las controversias van a tener que ver con qué se valía como prueba, ¿no? ¿Cuáles son los conocimientos que son validados en el conflicto ambiental? Donde muchas veces se prefigura a un ring con los vecinos versus los expertos, ¿no? Que presentan esa propuesta, quizás de ese proyecto, ¿no? Inmobiliario, supongamos, si hablamos de ese tipo de conflictos, y no es algo muy lejano, ¿no? De lo que ocurre en la realidad, de pensar esa disputa de esa manera tan simplista y tan lineal, porque tiene que ver con y porque justamente hay que darle mucho valor y el lugar que corresponde a los conocimientos locales, a los conocimientos de las comunidades que habitan eh, esos territorios que están en la disputa. Y por último, en esta espiral del conflicto, está el aspecto de la productividad, ¿no? ¿Qué producen estos conflictos? Lejos entonces de querer obturar, de querer callarlos, de querer evitarlos, pensamos en las productividades, ¿no? En las potencialidades o en los impactos justamente de este conflicto ambiental. Entonces acá Merlinski, bueno, nos dice, vamos a pensar en un impacto social, en un impacto territorial, y el impacto ahí va a tener que ver con este entramado, como les decía, de actores sociales, en la conformación de redes. Esto lo vemos muy concreto. Por traer un ejemplo, me gustaría que ustedes traigan también en el caso del conflicto de
Barrio Ituzaingó Anexo, ¿no? Donde las madres de Barrio Ituzaingó Anexo conforman estas redes para la lucha. Entonces, eso es una potencialidad y un impacto del conflicto ambiental, que al mismo tiempo tiene que ver con esos factores que incidían, ¿no? En la mayor conflictividad, porque justamente visibilizan ese problema que no se veía, ¿no? Esa afectación justamente a la salud, al ambiente. Acá me olvidé de decirles este ejemplo también. En las discusiones, en el foco del conflicto, donde vemos lo ambiental, entra la cuestión de la salud, ¿no? Entonces es lo ambiental en un sentido amplio. También la productividad territorial cambia la representación social del territorio, ¿no? Lo que significa ese territorio para la comunidad que lo habita y para el resto también. Podemos pensar en, por ejemplo, que un lugar donde vamos a pescar de golpe quiere ser intervenido por algún proyecto, por algún, supongamos, algún emprendimiento industrial, y en la lucha ese territorio se transforma en un espacio protegido como área natural, por ejemplo, ¿no? O generamos una reserva. Esa es la productividad o la potencialidad territorial, ¿no? El cambio en la significación y el cambio también en las estrategias que vamos a tener para eh, protegerlo. También vamos a tener una potencialidad jurídica. Y aquí está Antonio Azuela, un investigador mexicano, y Merlinsky también, se refieren a la juridificación del derecho, ¿no? Que va mucho más allá de la judicialización y tiene que ver con el acceso al derecho y a la justicia, ¿no? Un derecho que muchas veces se ve lejano en el tiempo, lejano en el espacio, y que ahora se nos hace más palpable. Esto tiene que ver con las ideas de abogacía comunitaria y de empoderamiento en términos jurídicos, ¿no? Conocer el derecho y los derechos para poder justamente exigirlos, ¿no? Y esto nos lleva de la mano a otro concepto que traen estos autores, que es el de actualización local del derecho. Insisto en esto, algo que se ve lejano, ¿no? Que es justamente uno de los obstáculos de acceso a la justicia, eh, poder actualizarlo localmente. Y esta actualización local del derecho tiene que ver con, por ejemplo, generar jurisprudencia, ¿no? Jurisprudencia que interprete justamente ese marco jurídico o generar reglamentaciones que hagan concretas esas leyes que ya existían. Y también vamos a tener impactos a nivel institucional, ¿no? Y acá vuelvo a hacer hincapié, si se quiere, en la política y en la gestión. ¿Por qué? ¿Por qué hay un impacto a nivel institucional? Porque fíjense que estos conflictos generan cambios en las agendas de políticas públicas, ¿no? Ese es el impacto, cambio en las agendas de políticas públicas y también en la posibilidad de crear quizás instituciones a partir del conflicto ambiental. Pensemos, por ejemplo, en el conflicto de la cuenca Matanza-Riachuelo, ¿no? Ese famoso caso Mendoza, no sé si quizás lo vieron en alguna otra instancia, a partir del cual se generó ACUMAR, la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, ¿no? Una institución que justamente va a ocuparse de eh, seguir ese plan, ¿no? De saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, por la cual se accedió a la justicia y por la cual se había presentado justamente un conflicto ambiental por el uso de esa cuenca, ¿no? Frente a industrias que volcaban sus residuos y la población que lo habitaba. ¿Cómo vamos hasta acá con la parte de conflictos ambientales? ¿Alguien quiere plantear algún ejemplo, alguna duda, algo para repasar? Bueno, entiendo, no sé cómo entender el silencio, así como seguimos o no se entendió nada y volvamos. Sí, sí, se entiende. Bueno, Es claro. Sí. buenísimo. Bárbaro, Viviana, muchas gracias.
Cualquier cosa retrocedemos o aclaramos. Em, Insisto también en que esto es una mirada, ¿no? Frente a un montón de miradas que hay sobre los conflictos ambientales. Entonces, por eso les hacía hincapié que en este caso sigo Merlinsky, sigo a Enrique Leff, Antonio Azuela, ¿no? Que nos plantean o que nos organizan de alguna manera, y por eso es totalmente subjetivo, una mirada o una forma de acceder al conflicto ambiental, ¿no? Que no es la única, ni la única justamente válida. Políticas públicas, ¿no? Y en ese marco, entonces, en ese derrotero del conflicto, en ese impacto institucional, en ese impacto de las políticas públicas, pensamos en lo que nos atraviesa en esta diplomatura, que son las políticas públicas ambientales, ¿no? Que aquí les traje este concepto muy general, como el conjunto de objetivos, principios, criterios, ¿no? Y orientaciones generales para la protección del ambiente en una sociedad particular, y que también se presentan de manera compleja, porque estamos alrededor de lo ambiental, y lo ambiental como objeto, ¿no? Como objeto, si se quiere, de protección jurídica, si lo planteamos desde el derecho, es un objeto complejo, es un objeto interdisciplinario, ¿no? Entonces las políticas ambientales y los conflictos ambientales no escapan de esas características. Las políticas ambientales, por eso les decía, son complejas, tienen que pensarse a largo plazo, ¿no? Y esto es una cuestión que vamos a relacionar después cuando veamos una partecita que me pareció importante citarles de Laudato Si, algo tan difícil, ¿no? De pensar a largo plazo en estos tiempos, donde justamente ahí comenta el Papa Francisco, el inmediatismo político se hace muy presente, son multiescalares, ¿no? Esto que veíamos recién de las escalas, de los conflictos, y por eso no tiene que ver con límites administrativos que podamos interponer, inventar, ¿no? Nosotros, y por eso justamente es tan importante el derecho internacional y regional, ¿no? Porque atiende justamente eh, a la cuestión ambiental de manera transfronteriza, ¿no? Y de manera global. Y también es importante pensar entonces en las políticas públicas ambientales, algo que no está muy en práctica, de manera transversal, de manera interinstitucional, ¿no? Y ahora lo vamos a ver por qué, y de manera intergubernamental también, ¿no? ¿Por qué les presento esto ahora? Porque para pensar el marco normativo internacional, como les decía, nosotros vamos a ver una única parte y una única parte de lo que hace referencia a lo ambiental. Pero en realidad cuando pensamos en un conflicto concreto o en una política o una gestión ambiental en concreto, vamos a tener que vincular con un montón de cuestiones, ¿no? De marcos normativos internacionales también, de acuerdos, que tienen que ver con otras decisiones, pero que se van a aplicar a lo que nosotros estemos analizando. ¿Por qué les digo esto? Porque la coordinación intergubernamental para tener políticas públicas ambientales reales tienen que ver con una coordinación intergubernamental vertical, ¿no? Entre nación, provincia, municipio, y horizontal, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de un río compartido entre dos provincias, ¿no? Un área natural compartida, donde es necesario pensar en una coordinación intergubernamental. Insisto en esto, el ambiente no tiene nada que ver con los límites que nosotros ponemos después de manera administrativa, y una coordinación interinstitucional. ¿Por qué es necesaria esta coordinación interinstitucional? Porque no podemos pensar que la política y la gestión ambiental solamente se da en el área ambiental, ¿no? En un ministerio de ambiente, en una secretaría de ambiente, ¿no? En una dirección de ambiente, o lo que tengamos en el caso concreto, sino que tenemos que pensar la coordinación interinstitucional, porque la política pública ambiental tiene que darse de manera transversal, de manera coordinada, de manera coherente e integrada, ¿no? Eso tiene que ver con el principio de integración que ustedes seguramente vieron en el artículo 5 de la Ley General del Ambiente, o esto que llaman los autores también enverdecimiento en clave ambiental, ¿no? Un enverdecimiento de la política pública en general en clave ambiental, no de manera sectorial,
por esto que veníamos hablando de las características, tanto de los conflictos ambientales como de las políticas ambientales. Entonces acá Gligo, otro autor, insisto en esto, es subjetivo, nos dice, bueno, lo que tenemos que pensar es que hay políticas públicas ambientales explícitas e implícitas, ¿no? Las explícitas son aquellas que se originan en organismos centrales, ambientales, de la administración pública, ¿no? En ese, como les decía, en lo que pensamos o en lo que primero se nos viene a la cabeza, que es el ministerio, que es la secretaría, ¿no? Que es la dirección. Están formuladas justamente en esos documentos. Vemos claramente que estas políticas son ambientales y no nos quedan dudas porque el objetivo es la protección ambiental, pero tienen poco éxito, ¿no? Y bueno, vamos viendo los talones de Aquiles de la política ambiental y del derecho ambiental, estas debilidades con respecto a la ejecución, que si pensamos en el ciclo de las políticas, no desde la formulación a la ejecución. ¿Por qué? Porque en general son reactivas, es decir, que tratan de disminuir los efectos negativos que se generan en los procesos de producción y de consumo y también tratan de responder quizás a las políticas ambientales implícitas. ¿Y cuáles son? Aquellas que se dan en otros ámbitos de la política pública, ¿no? En los sectores productivos, pero que tienen un gran impacto en lo ambiental. Y generalmente ese impacto en lo ambiental es negativo, ¿no? Entonces acá tenemos la cuestión positiva y negativa de las políticas ambientales explícitas e implícitas. Entonces, acá se nos va a hacer más palpable este concepto de conflicto ambiental porque tiene que ver con el conflicto que se presenta justamente en esta tensión entre estas políticas, ¿no? Entre estos grupos de interés, como veíamos antes, que son políticas macroeconómicas que tienen que ver con el modelo de desarrollo, ¿no? Con el fomento, un poco lo que estamos viendo, el fomento de las exportaciones, la captación de inversiones extranjeras, el fomento de la ocupación del espacio. El tema es que preguntarse dónde entra lo ambiental ahí, ¿no? Y políticas económicas sectoriales que tienen que ver con el desarrollo industrial, el desarrollo energético, ¿no? Políticas agrícolas, políticas de obras públicas. Entonces, fíjense, si piensan en estos conflictos de manera concreta, generalmente tiene que ver con un cruce en estas áreas, ¿no? En estas políticas. Y entonces acá para ir cerrando ya este primer bloque, para invitarlos de nuevo a participar, para quedarnos pensando. Como les decía, para pensar en la aplicación de este marco jurídico internacional, regional y local también, es necesario mirar el caso concreto de manera amplia, ¿no? Poder analizar ese caso, poder contextualizarlo, ¿no? Y en base a eso, ver qué normas son las que tienen injerencia, ¿no? Internacionales y locales. Una forma de contextualizar ese caso concreto es a través de la espiral del conflicto que les presenté. Pero hay un montón de formas de acercarnos a un conflicto, de analizar un caso concreto que nosotros tengamos que gestionar. Eh, Además, como les decía, los problemas ambientales se extienden en el ámbito nacional, internacional y mundial, ¿no? De manera que no pueden abordarse de modo localista o aislado, sino que tiene que ser sí o sí desde una perspectiva global, desde una perspectiva holística, ¿no? Y esto encuentra como obstáculo un mundo que, si bien es ecológicamente único, está políticamente compartimentado, ¿no? Acá insisto por esto en la importancia de este derecho ambiental internacional. ¿Por qué? Porque además este derecho ambiental va a impactar y vamos a tratar de ir mirándolo ahora, impacta de manera directa en el derecho interno, ¿no? Ya sea porque se ratifican esos acuerdos internacionales o porque, aunque no sean obligatorios para nuestro país, impactan, por ejemplo, en la interpretación de las leyes o impactan en la generación de derecho local, ¿no? De derecho interno. Y en base a ese derecho es que se deben decidir las políticas públicas, ¿no? Hablamos de formulación normativa y también creación, por ejemplo, de instituciones, ¿no?
a partir de compromisos internacionales. Sí, Le hago una consulta. Usted lo sí. que dice es que lo miremos de manera local, regional, y así hasta la normativa internacional, o desde la normativa internacional para abajo. ¿Qué nos recomienda en el marco de análisis de la característica de cada caso abordarlo? Desde acá la Carta Orgánica hasta los tratados internacionales y el derecho comparado, o analizarlo, ¿de qué manera usted nos recomendaría avanzar? Bueno, Walter, gracias por la pregunta. Yo creo que es un ida y vuelta. Yo creo que es un ida y vuelta, que quizás lo más palpable y lo más fácil para comenzar a analizar el caso es lo más directo, es decir, lo local, ¿no? Y de lo local, lo provincial, lo nacional, y después ver ese marco normativo internacional que va a surgir a partir de las normas que ustedes vean en juego, ¿no? De manera local. También pensemos que puede ser que no exista algo puntual local y ahí sí vamos a agarrarnos con más fuerza de otros instrumentos. Pero esto internacional que les vamos a presentar tiene que ver con normas que se han, por ejemplo, ratificado en nuestro país, entonces que se aplicarían, ¿no? Como la Convención de Cambio Climático, la Convención de Biodiversidad. Entonces yo creo que es un ida y vuelta. ¿Vos estabas pensando en algo particular, Walter, o es así en general? Em, sí, Perdón, es que se me corta internet. ¿me escuchaste? Si no, vuelvo. Sí, no, la escuché. No, 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 era para analizar generalmente, o sea, a ver de qué manera se aborda de manera general los casos que se nos presenten. Esa era mi No, yo pregunta. creo que hay que hacer un mapa normativo, así como hacíamos, pensábamos en el mapa de actores, vos, Walter, si pensamos en el caso para, por ejemplo, en un acceso a la justicia, en presentar una demanda, en presentar un amparo ambiental, vamos a hacer un ida y vuelta, vamos a ir armando ese mapa normativo para que no se nos escape nada. Entonces, en esta investigación van a ir, digamos, surgiendo cuestiones locales, concretas, más cercanas, y también cuestiones más amplias que se van a aplicar, ya sea como principios, ¿no? Como orientaciones de interpretación y de aplicación de ese marco normativo concreto, o también en términos obligatorios, vinculantes. Claro, como un protocolo, establecer un protocolo, ¿no es cierto? Para analizarlo, Claro. creo que es lo que más te sirve para el caso concreto. Yo creo que es lo que más te sirve para el caso concreto, sí. Pero No, acordate que en esto, ¿no? Les recuerdo a todos, no es que de lo local a lo nacional, sino que tenemos normas de presupuestos mínimos, ¿no? Que se aplican sí o sí, y que muchas veces las bases para pensar tienen que ver, por ejemplo, con los principios del artículo 4 de la Ley General del Ambiente. No se olviden de claro. eso, ¿no? Muchas gracias, profe. Y disculpa que se me corta el micrófono, pero me anda mal No internet. te preocupes, dale. Gracias. Em, y por último, no solo se debe mirar la agenda ambiental internacional, sino que también, esto es lo que les decía, acá vamos a hacer un poquito hoy en lo ambiental, el encuentro siguiente con respecto a derechos humanos. Walter, me parece que te quedó abierto el micrófono, no sé si querías decir algo o te lo olvidaste y te aviso por las dudas. Sino también, no solamente, como les decía, ver lo ambiental, sino también la agenda de derechos humanos y otras que se van a entrecruzar. Y acá se incrementa esta complejidad que hablamos recién con Walter. No solamente tiene que ver con desde dónde comenzamos a mirar el marco normativo a aplicar, sino no solamente pensar en lo ambiental, porque la transversalidad y la complejidad está justamente en integrar diferentes marcos normativos, ¿no? Entonces, pensar que las regulaciones ambientales internacionales y nacionales, lo que pasa es que, bueno, aquí estamos haciendo hincapié en lo internacional, no están aisladas de la situación económica, de la situación política, de la situación social, ¿no? Y que hay una relación muy estrecha entre producción, consumo, ambiente y derechos humanos. Esto, si se quiere, tiene que ver con cómo pensábamos las políticas públicas ambientales, ¿no? Entonces, si las pensábamos así, también hay que pensar ese marco normativo de manera compleja, ¿no? Y esto nos lleva un tiempo. Y esto lleva un tiempo. Ujú. ¿Estamos hasta acá?
Seguimos con el otro bloque. Ahora, ¿no? Dejando este puntapié para pensar justamente el derecho ambiental internacional y para que un poco lo que veamos acá sea realmente significativo y tenga un sentido en el marco de la diplomatura, ¿no? Me interesa pensar este marco conceptual y esta evolución histórica, que la evolución histórica nos haga pensar, insisto en esto, no por una cuestión de dato histórico, sino que nos haga pensar en que el derecho ambiental, y esto que hoy estamos viendo como ya con mucha naturalidad, llevó mucho tiempo, ¿no? Mucha disputa también. Pensemos que el marco normativo y que los derechos no surgen de la nada, sino que muchas veces, y sobre todo en derecho ambiental, tiene que ver con mucha lucha detrás, ¿no? Entonces, es un hito muy importante llegar a la norma, pero también es clave eh, que sea efectiva, ¿no? Que se aplique concretamente. ¿Cómo definimos este derecho ambiental internacional? Acá también siguiendo algunos autores que estoy citando. El derecho ambiental internacional constituye el ordenamiento jurídico destinado a regular las relaciones de coexistencia, de cooperación e interdependencia institucionalizado, ¿no?, entre los actores, que tiene como objetivo la protección internacional del ambiente. Fíjense que esto también nos va a acompañar en este marco normativo internacional, que es la importancia de la cooperación internacional, de la solidaridad internacional para hacer efectivo este derecho ambiental internacional, que no surge de la nada, sino que tiene que ver con esto que planteamos recién, los problemas ambientales, ¿no? Esta degradación ambiental no tiene nada que ver con los límites que nosotros imponemos, que nosotros tenemos, ¿no? En términos administrativos, en términos políticos. Las consecuencias de este deterioro ambiental, como les decía, no respetan estos límites ni las fronteras estatales, sino que se expanden a nivel mundial, ¿no? Podemos pensar en problemas globales como cambio climático, ¿no? O en la afectación a la capa de ozono, pero también en problemas transfronterizos, ¿no?, que afectan a algunos estados en particular. Y esto hace que tengamos diferentes instrumentos también para regularlos, ¿no? ¿Cuáles son las características de este derecho ambiental internacional? Y un poco tiene que ver con las características del derecho ambiental, ¿no? Las características del derecho ambiental es, como ustedes saben, principalmente preventivo, ¿no? El derecho ambiental es preventivo, porque si ustedes vieron lo que respecta al daño ambiental, ¿no? Por ejemplo, y ese artículo 41, primer párrafo de la Constitución Nacional, que dice que lo primero que va a generar el daño ambiental es la obligación de recomponer, es decir, cuando ocurre el daño, recomponemos, pero lo que tenemos que tratar es de no llegar justamente a que ocurra ese daño ambiental porque es muy difícil esa recomposición, ese volver al estado anterior. Por eso es que la funcionalidad, digamos, la función del derecho ambiental y del derecho ambiental internacional es la prevención. Y esto va a estar reflejado en principios, ¿no?, que lo vemos también en la Ley General del Ambiente, pero también tenemos los principios también a nivel internacional. Y una orientación prospectiva, es decir, a futuro, para tratar de regular de alguna manera más amistosa para el ambiente esta relación ser humano y medio, ¿no? Ser humano y ambiente. Esta cuestión del desarrollo sustentable, ¿no?, que lo vamos a discutir un poquito. Su aplicación efectiva va a tener que considerar las distintas necesidades y las realidades económicas, políticas, sociales y científicas, ¿no? Y esta quizás es una de las principales dificultades de este derecho ambiental internacional, ¿no? Las distintas realidades que hay en los estados que firman, por ejemplo, un tratado o una convención internacional. La multidimensionalidad y la complejidad, algo que nos ha acompañado cuando hablamos de lo ambiental, de los conflictos, de las políticas, que tienen que ver con la interdisciplinariedad, ¿no?, con la incidencia de motivaciones económicas y políticas. Y estas dos características que son eh, específicas del derecho internacional, que tienen que ver con el predominio del soft law,
o derecho blando, ¿no? ¿Qué quiere decir este derecho blando? Que no es vinculante para los estados, por eso se habla de derecho blando, no es obligatorio para los estados. Y esto no es obligatorio, puede ser por cuestiones de forma, ¿no? Porque forman parte de este derecho ambiental internacional, resoluciones, declaraciones, programas, estrategias, informes de expertos, ¿no? Que si bien nos sirven mucho para la orientación, no son vinculantes, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero también puede estar dado este predominio del soft law, este derecho blando, en el contenido, es decir, que sean compromisos que pueden modificarse, ¿no? Por parte de los estados. Frente a eso, en el último tiempo vemos en el derecho ambiental internacional una emergencia del hard law, ¿no? Del derecho duro, donde vamos a ver, por ejemplo, los convenios que son ratificados por los estados. Esto que les decía recién, pensamos en el derecho ambiental internacional, pero hay convenios que se ratifican por los estados y que pasan a formar parte del derecho interno. Entonces, ojo con eso, ¿no? Con respecto a las fuentes de este derecho ambiental internacional, así como el derecho en general, vamos a tener las convenciones internacionales que van a estar dadas por tratados, acuerdos marco, ¿no? Acuerdos multilaterales medioambientales, que se van a actualizar a través de protocolos, de las famosas COP, ¿no? La costumbre internacional, que también es una de las fuentes del derecho ambiental internacional, los principios generales del derecho, que sobre todo van a estar en las declaraciones, ¿no? No lo dije por las dudas, las COP son las convenciones de las convenciones de las partes, ¿no? Cuando se encuentran las partes de estas convenciones internacionales, eh, para revisar esos acuerdos marco, para actualizarlos, ¿no? Y generar nuevos compromisos. Y las decisiones judiciales y la doctrina también forman parte como fuente, ¿no? De este derecho ambiental internacional, así como el derecho ambiental eh, que ustedes venían estudiando a nivel nacional. ¿Cuál es el contenido? ¿Qué tipo de normas vamos a encontrar y que se relaciona directamente con los tipos de conflictos, ¿no? O los tipos de problemas ambientales que les decía a nivel global o a nivel particular entre estados? Bueno, acá vamos a tener normas o instrumentos internacionales que están destinados a proteger elementos ambientales que pertenecen a toda la humanidad, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vamos a tener el Convenio Marco de Cambio Climático, ¿no? O el Convenio Marco de Biodiversidad, dos cuestiones que están en el foco del conflicto ambiental global hoy, ¿no? La pérdida de biodiversidad, la contaminación y el cambio climático. Otros son los instrumentos internacionales que protegen elementos ambientales que pertenecen a dos o más estados, ¿no? Y aquí vamos a tener, por ejemplo, un acuerdo con respecto al Río de la Plata, ¿no? Para protegerlo, o hay acuerdos también con respecto a la Amazonía, entre los estados que comparten ese territorio. Hay instrumentos también internacionales que se refieren a los efectos extraterritoriales del uso de los recursos naturales o elementos ambientales nacionales, es decir, cuando ocurre algo dentro de un estado, dentro de una nación, y se pueden causar efectos, ¿no? O daños ambientales extraterritoriales. Acá tenemos, por ejemplo, la Convención de Basilea sobre el transporte internacional de residuos peligrosos. Y también vamos a tener esta otra clasificación para pensar de dónde pueden surgir estos instrumentos que forman parte del derecho ambiental internacional, para que vean también las complejidades, ¿no? Estos instrumentos, como les decía, comprenden tanto los acuerdos internacionales que son vinculantes como los no vinculantes, que lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Pero acá vamos a tener conferencias multilaterales de estados, en lo que vamos a hacer hincapié, que son las conferencias de la ONU sobre la cuestión ambiental o las cumbres de la Tierra,
Y de estas conferencias multilaterales de estados surgen, por ejemplo, declaraciones, ¿no? Instrumentos que no son vinculantes, pero que son muy importantes. También vamos a tener organismos, ¿no?, intergubernamentales, como el PNUMA, ¿no?, que pertenece a la ONU, que es el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ¿no? Esto es un organismo intergubernamental del cual van a surgir principalmente resoluciones. También tenemos comité de expertos independientes, ¿no? Estos comités de expertos independientes generalmente surgen de tratados, ¿no?, de conferencias multilaterales de los estados y presentan informes. Acá, por ejemplo, tenemos el IPCC, ¿no?, que es el Panel Intergubernamental de Expertos respecto al Cambio Climático, y organismos no gubernamentales internacionales que van a publicar documentos sobre temas específicos y que pueden tener alguna incidencia, ¿no?, en estas fuentes que decíamos quizás del derecho ambiental internacional, por ejemplo, pensando en la costumbre, ¿no? Y aquí tenemos, quizás para nombrar alguno, a Greenpeace, ¿no?, como organismo no gubernamental internacional. Y esta diferenciación entre instrumentos vinculantes y no vinculantes que tenemos en el marco normativo internacional tiene que ver con que los instrumentos vinculantes son aquellos que establecen obligaciones para los estados, ¿no? Acá vamos a tener los convenios, los tratados internacionales que se acuerden, ¿no?, en el cual las partes, los estados, acuerden que va a estar regido por el derecho internacional. Por ejemplo, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el Convenio sobre Diversidad Biológica, y también vamos a nombrar como instrumento vinculante a los tratados de derechos humanos, ¿no?, muchos de los cuales recuerden que se incorporan, ¿no?, a través del artículo 75 de nuestra Constitución Nacional al bloque de constitucionalidad, ¿no?, estos tratados de derechos humanos que vamos a ver en el encuentro siguiente. Y por otro lado, los instrumentos no vinculantes, ese soft law, ese derecho blando, que son los que más abundan en el marco normativo internacional, que no establecen obligaciones para los estados, son esas declaraciones, esas resoluciones, esos informes, pero que son importantes porque nos van a mostrar justamente los lineamientos generales, ¿no?, y sirven de base para la interpretación concreta de las normas. Acá vamos a tener algo muy importante, que es la Declaración de Río 92, ¿no?, y el Programa 21. Estos son, lo que les pongo aquí como ejemplo, son o surgen de la Conferencia de Naciones Unidas de Río de Janeiro de 1992. ¿Cuál es la evolución de este derecho ambiental internacional, ¿no? Si pensamos también en la evolución del derecho ambiental en general. Como les decía, el derecho ambiental que hoy vemos no siempre existió. Antes había algunas leyes que tendían, por ejemplo, a regular la pesca, pero a regularla en el sentido instrumental, no a proteger, ¿no?, esa biodiversidad. Y esto se ve tanto en el derecho internacional como en el derecho nacional, ¿no? Se puede ir haciendo un cierto paralelismo, si se quiere. Hay una primera etapa, acá sigo algunos autores que lo establecieron estas etapas teniendo en cuenta las conferencias de la ONU. ¿Por qué lo plasmo así? Porque es después en lo que vamos a profundizar, ¿no?, en cada una de estas conferencias para ver cómo fue avanzando este derecho ambiental internacional y cuáles son los documentos que surgen de esas conferencias. Una primera etapa, entonces, entre mediados del siglo XIX y 1945, con la Carta de Naciones Unidas, es decir, con la creación de la ONU, donde vamos a tener una etapa conservacionista y antropocéntrica, ¿no? En general, los documentos internacionales que vamos a mirar, y quiero que lo interpreten ustedes cuando leamos algunos pasajes, tienen una mirada antropocéntrica, ¿no?, donde va a estar el ser humano en el centro de protección y justamente se va a proteger esa biodiversidad porque le es útil al ser humano. El tema es, bueno, si ha cambiado algo de eso entre 1945 y
hoy, ¿no? 2025. Después, la segunda etapa va a ir desde la Carta de Naciones Unidas, es decir, desde la creación de Naciones Unidas, que si bien no tenía nada específicamente ambiental, lo toman como un hito porque después vienen las cumbres de la Tierra, ¿no? Y entre 1945 y 1972 vamos a destacar que comienza a ponerse o a hablarse de la cuestión ambiental a nivel internacional, ¿no? Comienzan a presentarse movimientos ambientales, ¿no? A nivel internacional, conservacionistas en ese momento, sobre todo en la década de 1960, y también aparecen algunas publicaciones científicas. Una muy importante, si no me equivoco, es 1963, de Rachel Carson, que es la primavera silenciosa, ¿no? Que ella, muy pionera, ¿no? Investigadora en ese momento, publica esto que justamente la primavera silenciosa tiene que ver con que no iba a haber aves que cantaran, ¿no? En esa primavera, porque habla de los efectos del DDT, ¿no? Eh, y bueno, fue una publicación que marca hasta el día de hoy un hito en esta evolución internacional de la cuestión ambiental. También vamos a tener otra publicación que fue clave, que es Los límites del crecimiento, ¿no? En 1972, una publicación que encarga el Club de Roma al Instituto de Massachusetts, al MIT, al Instituto Tecnológico de Massachusetts, a la universidad para, justamente preocupados por la cuestión ambiental, empiezan a ver que lo que se dice en ese informe, en esa publicación de los límites del crecimiento, es que no podía sostenerse el crecimiento poblacional, ¿no? De ese momento, porque frente a un crecimiento poblacional exponencial, tenemos limitaciones en el uso de los recursos o recursos naturales finitos, ¿no? Limitados. Entonces, lo que se plantea desde esa publicación es la postura del crecimiento cero, ¿no? Dejar de crecer poblacionalmente, no económicamente, sino de crecer poblacionalmente para cuidar esos recursos naturales finitos, ¿no? Y esto es justamente lo que pone en disputa esta cuestión y esta interrelación que no podemos dejar de pensar entre lo ambiental, lo económico, lo político, lo social, ¿no? Y que lleva justamente el hilo a las discusiones que se repiten desde 1972 hasta la última que fue en el 2022, ¿no? Entonces ahí vamos a tener en 1972 la primer cumbre internacional, que es la cumbre de Estocolmo, la conferencia de Estocolmo. Luego en el 92, voy adelantándome porque esto lo vamos a profundizar después, de 72 al 92 tenemos cuestiones importantes en los 80, ¿no? Con influencia también en nuestro país, donde si pensamos en esa década comienzan a regularse muchas cuestiones ambientales, sobre todo a nivel provincial, porque pensemos que todavía no teníamos ese artículo 41 en la Constitución Nacional, ¿no? Y acá vamos a tener la Carta Mundial de la Naturaleza, ¿no? En el 82, y el informe Nuestro Futuro Común, que quizás no le suene tanto, pero que es clave para pensar el concepto de desarrollo sustentable del 87. Y después, la última etapa del 92 a hoy, en el 92, hito, ¿no? La conferencia de Río del 92, que es la que venimos mencionando con todos los ejemplos que les fui nombrando, y que luego vamos a tener Johannesburgo 2002, Río +20 en el 2012 y Estocolmo +50, que fue la última en el 2022, ¿no? Este fue como esta evolución del derecho ambiental internacional dentro y pensando puntualmente en este sistema de Naciones Unidas, ¿no? Acá están los nombres de las conferencias y fíjense si les dice algo estos nombres, ¿no? La primera conferencia que podemos decir que fue disruptiva con respecto a lo ambiental en términos internacionales y globales, porque fue la que puso en la arena política internacional, ¿no? Frente a estas cuestiones que venían de los movimientos ambientales y de
las publicaciones también científicas que alertaban sobre la cuestión ambiental, bueno, esto se hizo eco, ¿no?, en las Naciones Unidas y se convoca a esta primer conferencia sobre el medio humano, ¿no?, en el 72. Después, como les decía, la próxima es la de Río de Janeiro de 1992, que fíjense cómo cambia el nombre, acá se las presento así para que vayan viendo los cambios, ¿no? Ahí ya se habla sobre el medio ambiente y el desarrollo, ¿no? Medio ambiente y el desarrollo, creo que el salto más grande se da entre estas dos. Y después empezamos a hablar de desarrollo sostenible. Vamos a ver un poquito cada una de estas. ¿Vamos bien? ¿Ya están aturdidos? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Profe, Sí, sí, no me queda, bueno, primero disculpa porque ingresé tarde, en una de esas solo explicó, por ahí estoy preguntando algo que ya se dijo, pero no me queda bien en claro la obligatoriedad de esto, porque si hay algunos países que no participan o no se involucran, no, ¿cómo? ese es uno de los problemas del derecho ambiental internacional. Hay algunas cuestiones que son vinculantes para los países, pero de todas maneras de lo vinculante, lo vamos a ver como uno de los desafíos, lo dejé para el final, uno de los desafíos justamente es que no hay mecanismos de control, ¿no?, posteriores para exigir ese cumplimiento de los acuerdos de los tratados que son vinculantes. Pero particularmente, Mariela, lo que estamos hablando ahora y que son resultado de estas conferencias y que es muy predominante en el derecho ambiental internacional, son de documentos que no son vinculantes para los estados, ¿no? En los vinculantes vamos a tener algunos acuerdos, tratados, que si son ratificados por los estados, entran a su derecho interno. Entonces ahí sí podemos exigirlo, ¿no? Pero va a depender, sí, de los estados que formen parte y que lo ratifiquen. Pero acá vamos a hablar más de declaraciones, de principios, por ejemplo, este derecho blando que va a impactar, porque vamos a ver que, por ejemplo, después del 92 hubo un impacto muy fuerte en lo que es nuestra Constitución Nacional, pero tiene que ver con principios de interpretación y orientadores de la legislación que no son obligatorios para el país. Esto es diferente para los tratados de derechos humanos. Bien, gracias, profe. No hay nada. Bueno, entonces, con respecto a esta conferencia de Naciones Unidas sobre el medio humano, ¿no?, en Estocolmo del 72, como les decía, es la primer cumbre de la Tierra, tiene antecedentes clave que son la movilización en términos sociales y las publicaciones científicas, ¿no? Y es la primera vez que se le da a la cuestión ambiental un carácter global. Por eso es clave esta conferencia de Estocolmo del 72. El tema es pensar qué hicimos del 72 hasta ahora, ¿no? Que es un poco lo que se trató en Estocolmo más 50. Esta conferencia no estuvo exenta de disputas políticas, ¿no?, muy importantes, porque fíjense, acá me parece que es Augusto Ángel Maya el que plantea de que tenemos que hablar de pensamiento ambiental latinoamericano porque los problemas ambientales y los pensamientos para abordar esos problemas no son lo mismo en todo el mundo, ¿no? Que un poco la disputa que se plantea acá en la conferencia es que se convocaba a trabajar lo ambiental o el problema ambiental global, pero particularmente pensando en la problemática de la industrialización, ¿no? Algo de los países del norte, los países desarrollados, todo entre comillas, que justamente frente a eso se paran los países latinoamericanos bueno, dicen, no vamos a ir a conversar sobre eso porque no tiene nada que ver con nuestra realidad, justamente países, ¿no?, en vías de desarrollo, y nuestros problemas ambientales están atravesados por la pobreza y la desigualdad.
no tienen que ver con lo que genera la industrialización, ¿no? Entonces, eso me parece clave para ver los términos de la disputa internacional con respecto a lo ambiental. Y acá, como les decía recién, tenemos instrumentos declarativos, recomendatorios, como fruto de esta conferencia, Declaración de Estocolmo, Plan de Acción. Y fíjense que lo que dice, basándose en una perspectiva muy antropocéntrica, ya nos da el mismo nombre esta mirada, porque hablamos de Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Humano, ¿no? Y en la declaración dice, el hombre es obra y artífice del medio que lo rodea, ¿no? Se reconocen dos aspectos de este medio humano, natural y artificial, que son esenciales para el bienestar del hombre, ¿no? Lo digo en términos como lo plantea la declaración. La naturaleza se debe proteger para la especie humana, ¿no? Esto es la disputa entre perspectivas antropocéntricas y perspectivas biocéntricas, ¿no? Y aquí sí se crea un resultado muy importante de Estocolmo, es el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ¿se acuerdan cuando veíamos las cuestiones intergubernamentales? Que es la primera organización con un rol exclusivo, ¿no? Medioambiental, y que de alguna manera va fijando la agenda ambiental global. Tengan en cuenta que esto es, insisto, subjetivo, porque aquí planteo este repaso histórico desde las Naciones Unidas, ¿no? Y hay que pensar que en cada una de estas conferencias, estas llamadas cumbres de la Tierra, generalmente hubo contracumbres, ¿no? De los pueblos, porque planteaban justamente que había otros problemas también para pensar y no solamente los que se convocaban de esta manera que es más hegemónica. Recuerden que entre el 72 y el 92, donde tenemos la otra cumbre, tenemos, ¿no?, la década del 80, donde en primer lugar se presenta esta Carta Mundial de la Naturaleza, que es aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas. Es un instrumento no vinculante que contiene algunos principios generales para la protección y la conservación. Pareciera que tiene una mirada más biocéntrica cuando dice se respetará la naturaleza y no se perturbarán sus procesos esenciales, pero después, ¿no?, seguimos hablando de las necesidades del ser humano, ¿no? Entonces dice, no es posible satisfacer las necesidades de todos a menos que se asegure el funcionamiento adecuado de los sistemas naturales. Y así llegamos a este informe, Nuestro Futuro Común, ¿no?, que es el informe de la Comisión Mundial sobre Medio el informe de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, ¿no? Este informe que se llama comúnmente como informe Brundtland, porque quien presidió esta comisión fue Gro Brundtland, la primera ministra de Noruega. Y en este informe, Nuestro Futuro Común, ¿por qué les digo que les debe sonar? Porque se da en 1987 y a partir de ahí se plasma, se quiere, ¿no?, aunque hay algunas disputas para ver cuándo surge primero, en qué espacio surge primero este concepto, que insisto, se venía discutiendo desde el 72 particularmente, pero en el 87 se plasma con esta idea que es la más difundida, ¿no? Esta idea de pensar el desarrollo sustentable, sostenible, la verdad es que no ingreso en esa disputa, como aquel que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, ¿no? Esto que ustedes lo vieron seguramente reflejado en lo que miraron en encuentros anteriores, en la Constitución Nacional, por ejemplo, ¿no? Y que sabemos que tienen estos, generalmente se representa el desarrollo sostenible, sustentable, con estos círculos, ¿no? Donde vemos lo ambiental, lo social y lo económico. Yo acá incorporé como un eje importante lo político, que se critica, por ejemplo, que lo ambiental tendría que ser como un círculo que abarque todo, ¿no? No como un círculo más, sino que justamente es lo que abarca lo social, lo cultural, lo económico y lo político. Pero aquí, si se animan, los invito a pensar este concepto de manera más profunda, ¿no? Porque si bien, como les decía, se difundió lo que les mostraba recién,
Este es el concepto más largo que se expone en este informe de Nuestro Futuro Común. Y nos dice que está en manos de la humanidad, piensen bien cuál es el objetivo real de este concepto según la interpretación que podamos hacer de este fragmento, ¿no? Está en manos de la humanidad hacer que el desarrollo sea sostenible, es decir, asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias. El concepto de desarrollo sostenible implica límites, no límites absolutos, sino limitaciones que imponen a los recursos del medio ambiente el estado actual de la tecnología y de la organización social y la capacidad de la biosfera de absorber los efectos de las actividades humanas. Pero tanto la tecnología como la organización social pueden ser ordenadas y mejoradas de manera que abran el camino a una nueva era de crecimiento económico. ¿Dónde está el foco en este concepto de desarrollo sostenible que surge en este marco internacional y por eso lo traigo, ¿no?, en este informe bruto, en este informe de Nuestro Futuro Común? ¿En la protección ambiental? ¿O cuáles son las aristas que se muestran acá? ¿Por qué les parece a ustedes, ¿no?, este concepto más amplio, que no se queda solamente en esa primera oración que es la más difundida? Hay muchas ideas para pensar en esto del desarrollo sostenible. En lo personal me parece, ¿no?, que sobre todo por cómo termina, cuando dice que abren el camino a una nueva era de crecimiento económico, me parece que el foco quizás está en ese crecimiento económico, ¿no? Y que justamente lo que se plantea es una solución desde la tecnología y no un cambio más profundo de esa problemática ambiental, que es la forma de vincularnos con este ambiente, ¿no? Esto es un poco lo que plantea, a ver, si no- ah, bueno, acá les traía un cuadro que debe ser que, no sé, me da error a mí, yo por lo menos no lo veo, donde les presentaba las diferentes conceptualizaciones sobre sustentabilidad que nos trae Udinas, ¿no? Udinas es un autor uruguayo que plantea que justamente este concepto de desarrollo sustentable es un concepto polisémico, ¿no?, que tiene muchos significados y por eso dependerá desde dónde nos paremos para analizarlo o para pensarlo, cómo lo llenemos de contenido, ¿no? Entonces él plantea una clasificación entre sustentabilidad débil, fuerte y superfuerte, y plantea diferentes aspectos o variables para analizar. Entre ellas, por ejemplo, la perspectiva, ¿no? Si partimos desde una perspectiva antropocéntrica o una perspectiva biocéntrica, ¿no? Si pensamos en el desarrollo como el crecimiento económico, ¿no? Porque ahí, cuando pensamos en este concepto de desarrollo sostenible y sustentable, pensamos en la combinación de estos dos términos, respecto a los cuales hay muchas críticas, pero ¿cómo pensamos el desarrollo? ¿Sí, como crecimiento económico o como calidad de vida? Como les decía, en este concepto parece que se hace mayor hincapié en el crecimiento económico. ¿Cómo pensamos a los sujetos? Si como consumidores en un escenario de mercado o si nos pensamos como ciudadanos, ¿no? Pensando en una democracia particularmente participativa, ¿no? Y en el sentido de pensar políticas públicas para revisar la cuestión ambiental, ¿no? ¿Cómo vemos a la naturaleza en estas perspectivas? Si la vemos como un instrumento, y acá viene un poco la palabra recurso natural, ¿no?, para satisfacer necesidades, deseos, o si vemos a esa naturaleza como patrimonio, es decir, con un valor intrínseco, ¿no? Y por eso debemos protegerlo. Bueno, estas son un poco las cuestiones
Voy a tratar de recuperarlo para pasárselos. Quizás me está dando algún error Zoom, por eso no lo proyecta, pero para que ustedes puedan ver, o sea, desde otra clasificación, puede haber muchas más, cómo pensar las distintas mm, miradas que tenemos al usar este término desarrollo sostenible o sustentable, ¿no? Lo traje y le hago mayor hincapié porque nos atraviesa al pensar la política y la gestión ambiental, ¿no? Cualquier espacio de política y de gestión ambiental en el que pensemos, se nos viene a la cabeza la cuestión del desarrollo sustentable y particularmente ahora los famosos ODS, ¿no? Que los vamos a ver un poquito más adelante porque tienen que ver con la cumbre del 2012. Después tenemos, ¿no? 72, 82, 87, llegamos al 92, esta cumbre clave, que es la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, donde seguimos pensando en una perspectiva antropocéntrica. De hecho, el principio 1 de su declaración, ¿no? Que es clave, la Declaración de Río tiene 27 principios que los vamos a ver un poquito después, pero el principio 1 nos dice que los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas al desarrollo sostenible, ¿no? Seguimos pensando con una perspectiva antropocéntrica. Aquí hay un esquema más completo, más claro, más preciso de lo que venía del 72. Pensamos también en justamente una política de desarrollo sustentable para atender esos reclamos de los países, entre comillas, en vías de desarrollo que se habían parado frente a la convocatoria de Estocolmo del 72. Tenemos resultados que no son vinculantes, como les decía, pero que son clave y particularmente muy, muy importante, y vamos a ver el vínculo concreto de la Declaración de Río con los 27 principios respecto a los principios que nosotros tenemos en nuestro marco normativo interno, ¿no? Eh, y también en la Declaración de Principios Forestales, entre sus resultados no vinculantes, pero tenemos también instrumentos vinculantes. Esto quiere decir, como le decía recién a Mariela, que son aquellos que hemos ratificado, ¿no? Y que sí son obligatorios para el Estado y que ingresan en nuestro marco normativo interno, ¿no? Como también el acuerdo de Escazú que vamos a ver en el siguiente encuentro. Acá entre los vinculantes que surgen en el 92, tenemos la Convención Marco sobre el Cambio Climático y la Convención sobre diversidad biológica o biodiversidad. Y fíjense los principios, yo acá como los acomodé un poco, porque son muchos, son 27 principios, para que vean quizás las temáticas a las que se refieren, ¿no? Que tienen que ver con lo internacional, pero que tienen que ver también con lo ambiental. Entonces hay principios que ustedes van a ver reflejados en nuestro marco normativo interno, principios internacionales como por ejemplo el de interdependencia ecológica, ¿no? Que es un factor clave para pensar el derecho ambiental internacional, la interdependencia ecológica, ¿no? Desmontes desmedidos en la Amazonía impactan en todo el planeta. Eh, la emisión de gases de efecto invernadero impacta en cambio climático a nivel global. Pero esa interdependencia ecológica no nos tiene que hacer perder de vista de que siempre pensamos, ¿no? Y acá vinculado al artículo 7, que se refiere a la solidaridad y a la cooperación entre los estados, porque acá vamos a pensar como clave el tema de la vinculación entre los estados. Este principio lo vamos a ver reflejado en nuestros principios del artículo 4 de la Ley General del Ambiente, ¿no? Fíjense que acá se los traje, principio de solidaridad y cooperación, ¿no? Que en ese marco internacional se plantea entre estados, acá lo planteamos entre provincias, ¿no? Entre nación y provincias. Que como les decía, este principio de solidaridad y cooperación se vincula directamente con el de responsabilidades comunes pero diferenciadas, porque ojo, está bien, todos somos responsables, ¿no? En alguna medida de los daños globales o de los problemas globales, pero no todos en la misma medida. Entonces, ahí está clave este principio de responsabilidad común, pero diferenciada,
que se aplica directamente, y lo vamos a ver en el Convenio Internacional de Cambio Climático, y ustedes quizás hayan trabajado con lo que impacta nuestro marco interno, que es en la Ley de Presupuestos Mínimos de Cambio Climático, donde justamente uno de los principios se refiere a las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Esta diferencia, insisto, entre comillas, entre países desarrollados y subdesarrollados, dependerá de cómo lo veamos. También el principio de información. Fíjense que acá se incorporan como principios, ¿no? El de información, porque se refiere a la información que deben suministrarse entre los estados, pero también el estado a sus ciudadanos. Y fíjense que hay otro principio que es el de evaluación de impacto ambiental, y estos dos en realidad en nuestro marco normativo interno son instrumentos, ¿no? La información y la evaluación de impacto ambiental, nosotros los tenemos como instrumentos en esta Ley General del Ambiente. Después tenemos el principio de regulación jurídica integral, ¿no? Tan importante en este derecho tan nuevo aún y tan disperso también, ¿no? Esta necesidad de armonizar, de unificar de alguna manera este marco normativo internacional e integrarlo, ¿no? En cada uno de los países, armonizándolo también con el derecho interno, pensando también en una interpretación y en una aplicación por parte de los tribunales de manera amplia e integrada. Fíjense que también tenemos el principio precautorio, ¿no? Este que impacta de lleno nuestro marco normativo también, lo tenemos en el artículo 4, junto al principio preventivo, ¿no? Esto es la mirada preventiva del derecho internacional. Y el principio contaminador-pagador, que en nuestro marco normativo interno se refleja como el principio de responsabilidad, ¿no? Acá están los principios del artículo 4 de la Ley General del Ambiente, donde les muestro el principio, bueno, prevención precautorio y el principio de responsabilidad, ¿no? Que es este que en el 92 se presenta como contaminador pagador, ¿no? Quiere decir que el que contamina paga o es responsable de todas las medidas de prevención, ojo, no solamente de recomposición, pero sino también de prevención, ¿no? Para evitar ese daño ambiental, y que no hay que interpretarlo porque es una discusión como el principio de, eh, o, o la idea de pagar para contaminar, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una disputa de sentido y ver realmente cómo se aplica este principio de responsabilidad y de contaminador pagador. Esto es clave, como les decía, la cumbre de Río del 92 fue muy importante para nuestro país porque fíjense que a partir de allí, por supuesto que no es la única causa, pero que tiene una gran influencia, se incorpora este artículo 41, ¿no? Que llamamos cláusula ambiental en nuestra Constitución Nacional, que trae muchas de las ideas de esta declaración, y particularmente después vamos a tener nosotros, como ustedes saben, a partir del tercer párrafo del artículo 41, esta distribución de competencias, ¿no? Normativas, las leyes de presupuestos mínimos que dicta la nación, y dentro de ellas, o entre ellas, una de las más importantes, si se quiere, es la ley 25.675, ¿no? La Ley General del Ambiente, que nos trae objetivos, principios e instrumentos, y estos principios en general replican mucho de los principios de la Declaración de Río del 92. Luego tenemos la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, ¿no? Aquí hay una declaración y un plan de aplicación. ¿Qué destacamos en esta del 2002, a diferencia de la que veníamos mirando? Que aquí se incorporan principios de derechos humanos universales, se refiere también a la igualdad de género, ¿no? Al reconocimiento del rol fundamental de las mujeres y de las poblaciones indígenas en el desarrollo y en el cuidado del ambiente, algo que ya se había destacado, fíjense, en el preámbulo de eh, la Convención Internacional respecto a la biodiversidad. También se incorpora el principio de producción y de consumo responsable. Ya se comienza a hablar, ¿no? de esta idea que
se había plasmado en el informe del Club de Roma, en ese informe de los límites del crecimiento, con respecto a la producción y al consumo responsable. Y llegamos al 2012 con la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, vuelve a ser en Río, ¿no? Por eso se habla de Río más 20. Acá vamos a tener una declaración, en estas conferencias tenemos declaraciones no vinculantes, en este caso el futuro que queremos. En general se ratifican los principios de Río, por eso les decía que Río 92 fue como un punto de inflexión en estas conferencias, pero además se actualizan, ¿no? A partir de esta conferencia los objetivos del desarrollo del milenio, que eran 8 metas establecidas por la ONU, ¿no? Para cumplir, establecidas en el 2000, para el 2015, o sea, entre el 2000 y el 2015 tuvimos estos objetivos del desarrollo del milenio que hacen referencia a la pobreza y a la calidad de vida principalmente, y se cambian por estos famosos ODS, ¿no? Los Objetivos del Desarrollo Sostenible, esta Agenda 2030, estos objetivos que se plantean entonces entre 2015 y 2030. Acá les planteaba otra figura que evidentemente hay un error con el PowerPoint o con la presentación, no aparece, pero es lo que atraviesa todas las políticas y la gestión que les comentaba antes, esta Agenda 2030, ¿no? Pensar en estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, atravesando todas las políticas públicas que tienen que ver justamente con presentación de informes, con búsquedas de financiamiento, donde también los vamos a ver metidos, ¿no? Seguramente les suenen y lo hayan comentado en otros encuentros, estos 17 ODS clave. Y a partir del 2012, otro de los resultados muy importantes es el famoso Acuerdo de Escazú, ¿no? Este acuerdo para América Latina y el Caribe con respecto a los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en temas ambientales. Se comienza a conversar en el 2012 para hacer efectivo un principio del 92, de la declaración del 92, que es el principio 10, de acceso a la información, ¿no? Y la participación ciudadana, los derechos de acceso, en realidad información, participación y justicia. Entonces esto es clave para pensarlo como fruto de esta conferencia del 2012, y no quería dejar de mencionar por la importancia global que ha tenido este documento, por fuera de la cuestión religiosa, pero sí ha marcado una mirada, y por eso invito a leer la encíclica Laudato Si del 2015 del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común, porque realmente es una lectura muy accesible, muy amena, muy interesante el posicionamiento, porque tiene que ver con un posicionamiento crítico respecto a la cuestión ambiental. Y aquí les traje unas pequeñas citas, porque en realidad era para leerla toda, pero que tienen que ver con estas cumbres mundiales, con esta eficiencia o eficacia de lo que surge de las cumbres mundiales y con la política y la gestión ambiental que acá estamos conversando, ¿no? Nos dice la encíclica Laudato Si: las cumbres mundiales sobre el ambiente de los últimos años no respondieron a las expectativas porque, por falta de decisión política, no alcanzaron acuerdos ambientales globales realmente significativos y eficaces. Y también plantea la interdependencia global y los diálogos, ¿no? En la política internacional y local, justamente la importancia del diálogo a partir de este objeto complejo que es lo ambiental, ¿no? Y que está atravesado por el drama de lo que hablábamos al comenzar el encuentro de hoy, del inmediatismo político y la necesidad de crecimiento a corto plazo, ¿no? Volvemos con estas palabras: cuestión ambiental, la cuestión de crecimiento. ¿Qué es el crecimiento? ¿No? ¿En qué pensamos cuando hablamos de progreso y de desarrollo? Y la conferencia de Estocolmo, ¿no? Fue la última, Estocolmo más 50, que fue reunirse como a revisar qué pasó desde el 72 a esta parte, ¿no? Y nos damos con una triple crisis, pocos avances, una crisis en términos de pérdida de biodiversidad, una crisis
climática, ¿no? Y una crisis de contaminación. Se presenta que hay un fortalecimiento de este programa de Naciones Unidas con respecto al medio ambiente, ¿no? Pensemos que también esta conferencia de Estocolmo se dio en el contexto de recuperación del COVID-19, entonces se trabajó mucho sobre esa cuestión, ¿no? Algo que puso en alerta también a todo el mundo con respecto a lo ambiental, si lo pensamos también en términos locales, y tenemos como resultado una declaración. Y ahora para cerrar este bloque, de vuelta, ponernos a pensar y repasar todo esto, ¿no? Los instrumentos y las fuentes del derecho ambiental internacional fueron evolucionando en la mirada de los problemas globales y regionales, ¿no? Porque estos problemas y porque este contexto ha ido cambiando. Estos acuerdos multilaterales medioambientales constituyen un marco normativo internacional de referencia, ¿no? El tema ahora es luchar para que sean efectivos, para que realmente los que no son vinculantes, que son las declaraciones y que abundan, como les decía, este soft law, impacten en el marco normativo interno, ¿no? Como fuente de interpretación, como guía, pero que lo que es vinculante realmente se aplique. Este desarrollo estuvo acompañado con avances, ¿no? En el plano institucional y normativo a nivel nacional. Podría hacer referencia a esto, ¿no? Cuando comienza la cuestión a nivel internacional en el 72, con Estocolmo, pensamos en esa década, nosotros tenemos la primer Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano a nivel nacional, en el 73, ¿no? Con Yolanda Ortiz, que justamente a partir de esto vamos a tener vamos a llamar a esta ley Yolanda, ¿no? Que es la ley que busca garantizar que todas las personas que se desempeñen en la función pública se capaciten en ambiente. Y entre los 70 y los 80 tenemos grandes avances normativos a nivel provincial, sobre todo, ¿no? Y después el gran paso se da en el 94 con la Constitución Nacional como efecto, si se quiere, de la cumbre del 92. Posibles debilidades y falencias a las que ya hemos estado comentando: lentitud en la generación de las normas, ¿no? Frente a los problemas ambientales que avanzan todo el tiempo; falta, y sobre todo me parece que esto es clave, falta de compromiso político por parte de los estados, sobre todo de los más desarrollados, con respecto a formar parte y cumplir con estos acuerdos multilaterales medioambientales; la fragmentación en la legislación, ¿no? Como les decía, acá estamos tratando lo ambiental en general, pero hay muchísimos acuerdos multilaterales que tienen que ver con temas específicos y que esto a su vez lleva, me parece que es una debilidad, la fragmentación, tanta fragmentación, que implica también un desafío para la aplicación a los casos concretos, ¿no? Y esa es una dificultad justamente para la implementación local de estos acuerdos internacionales. Bueno, sé que ya estamos en hora. No sé si tienen alguna inquietud, algún comentario, algo que quieran plantear antes de terminar. Profe, yo había consultado en el chat esto de la ley Yolanda, y bueno, vos después lo mencionaste, era si se reforzaba el trabajo en lo que es las políticas públicas ambientales. De ahí surgió esta ley, Tal, ¿verdad? tal cual, Paula. Yo sí creo en eso, que la ley de Holanda tiene un impacto, busca tener un impacto en esas políticas implícitas, ¿no? Para que sean ambientales, para que tengan esta mirada ambiental y que no solamente tengan que formarse en ambiente quienes forman parte de un ministerio o una secretaría en ambiente, sino que sea transversal, ¿no? Yo creo que la ley Yolanda es un aporte directo a eso que hablamos del enverdecimiento en clave ambiental, tal cual. Buenísimo el aporte. Gracias. Profe, le hago una Bueno, consulta. sí, Mariela. Sí, bueno, es más que todo consultarle su apreciación personal tal vez del tema, porque, bueno,
siempre como que terminamos cayendo que, bueno, las temáticas están habladas, las normativas y las leyes están, pero que finalmente es como que termina siendo como la comunidad la que termina poniendo el punto final si hay cosas que se cumplen o no, o si se hacen cumplir o no. Y es como que veo que todo, digamos, todas estas miradas vienen muy de la mano con la industrialización, la economía, o sea, ver a la naturaleza justamente como un recurso o un medio para el Ujú, hombre, y es como que no alcanzo a ver en ninguna de estas visiones por ahí a visualizar a la naturaleza, al ambiente con su valor propio. O sea, esto de por ahí decir, bueno, no sé, remontarnos por ahí a los pueblos originarios en donde ujú, tenían otro valor de la naturaleza. Entonces, ujú. es como querer poder defender algo que no tenemos como enraigado nosotros ese sentido de valor de la naturaleza. Entonces como que creo que hasta que no lleguemos desde ese punto, es como que todo lo otro se cae, porque es como que al final somos el centro de todo. Simplemente lo protegemos cuando nos vemos en peligro de que, bueno, nos va a pasar algo si destruimos tal cosa, pero nunca valoramos al medio, al ambiente desde su propio valor, como un sujeto con valor, no sé cómo explicarlo. Muy buena la pregunta, Mariela. Bueno, es muy filosófica, es profunda también. Y lamentablemente acá tocaste mi punto débil. Yo en estos encuentros me planteo muchas veces, ¿no? ¿De qué estamos hablando? De política y de legislación ambiental cuando después vemos que pasan muchas cosas y no vemos reflejado estas luchas, ¿no? Que se ven acá en la sanción de las leyes. A ver, por un lado sigo defendiendo estos encuentros y estos espacios para justamente hablar de este empoderamiento, si se quiere, en clave de derecho ambiental, porque tenemos que conocer los derechos para poder hacerlos efectivos, ¿no? Yo creo que eso empieza ahí a traccionar, porque muchas veces se habla de manera crítica del acuerdo de Escazú, ¿no? El acuerdo de Escazú, que dice, bueno, habla del derecho de acceso a la información, la participación y la justicia, y al final no lo vemos reflejado. Yo creo que en este caso depende eh, de nosotros, en algún punto, traccionar esos derechos para que sí sean efectivos, lleva tiempo, es una implementación progresiva, pero con respecto a lo que decís, eh, a las miradas de la naturaleza, ¿no? Tiene que ver con las racionalidades que se plantean desde una racionalidad económica moderna, ¿no? Con esta idea de la naturaleza como instrumento y que sigue siendo la mirada hegemónica, a pesar de que en términos de discusiones más comunitarias se plantean nuevas miradas, como vos decís, de los pueblos originarios, por ejemplo, y desde otros saberes, ¿no? Que entran en diálogo. Esto no se ve reflejado en estos instrumentos, pero si pensamos, por ejemplo, en el derecho comparado, lo vemos en la Constitución de Venezuela y de Bolivia, ¿no? Donde hablan de el buen vivir, esta idea del buen vivir, que tiene una mirada de valor intrínseco de la naturaleza, y en justamente en el otorgamiento de derechos a la naturaleza, ¿no? De ver a la naturaleza como sujeto de derecho y no como objeto, que era un poco lo que planteas vos. Es decir, no lo vemos en este marco hegemónico de la ONU, porque recuerden que esto es subjetivo y no es todo lo que hay. Recuerden que también en cada una de estas cumbres hubo contracumbres, y ahí se planteaban estas miradas contrahegemónicas también para la discusión, ¿no? Eh, sí lo vemos reflejado en algunas legislaciones comparadas, en alguna jurisprudencia también, ¿no? Son cuestiones que empiezan a hacer ruido o a traccionar este reconocimiento diferente. Pienso que en ese sentido, por ejemplo, es muy importante para mí la educación ambiental, ¿no? El marco normativo en realidad es como un ida y vuelta, ¿no? El marco normativo no va a hacer cambiar la forma de pensar con respecto al ambiente, sino que creo que
es más profundo, ¿no? Es revisar justamente las causas fundamentales de esta crisis climática y de esta crisis ambiental. Creo que la educación es una buena herramienta. Y en ese sentido, tuvimos avances en el último tiempo. Además de la ley Yolanda, tenemos la ley de educación ambiental integral, ¿no? Que es del mayo del 2021, y que ahí se presenta el valor de lo ambiental de manera intrínseca, también como uno de sus principios. Entonces digo, hay algunos marcos normativos que van dando algunos pasos de avance en este sentido, pero por otro lado, y llevándola a la discusión más filosófica o ética ambiental, me gusta mucho leer a Jorge Rietzmann, que es un autor español, que él plantea en su libro, que no, justo lo tengo acá, por si lo quieren buscar, Interdependientes y Ecodependientes, de Jorge Rietzmann, justamente habla de que somos interdependientes de este entorno, ¿no? De lo que nos rodea, y aún así no lo protegemos, ¿no? Por lo menos, o sea, ni siquiera pensando en el antropocentrismo lo protegemos. Él nos dice en uno de los textos que nos encontramos frente a un abismo y no sabe por qué no reaccionamos, como que no lo vemos. Vinculado a esto, por ejemplo, Ángeles, es Jorge Rietzmann. Rietzmann. Muchas gracias. No de nada. Y vinculado a esto, por ejemplo, hay otro texto de Rossi donde se discute esto del antropocentrismo y el biocentrismo, y dice, bueno, si vamos, y justamente vinculado a la Diplo, si vamos a pensar, por ejemplo, en presentar un proyecto, ¿no? Para política pública, para gestión pública ambiental, y en realidad sabemos que si vamos con una postura biocéntrica muy fuerte, la van a rechazar, la pensemos desde el lado antropocéntrico, ¿no? Porque por lo menos así, pensando en nuestro interés y nuestro objetivo es proteger este ambiente, podemos presentarlo como en una coraza antropocéntrica, más allá de que sabemos que nuestro objetivo y nuestro sentir sea otro, digamos, por debajo. Si queremos lograr como algún tipo de, de política pública concreta sería. No sé si más o menos respondo, pero bueno, esos son como las aristas que podría tomar Mariela para pensar lo que vos planteabas, que está muy bueno. Sí, sí, profe, gracias. Sí, más que todo De esto nada. de por ahí, lo, lo pensaba también desde la parte de la educación ambiental, que por ahí sí se ve que se está haciendo como más hincapié, sobre todo en los colegios, pero es como que también la veo como muy direccionada a, sí, bueno, cuidemos la naturaleza, pero no la veo a esto de querer a la naturaleza y de valorarla, que me parece que por ahí es donde tendríamos que iniciar el camino para que la comunidad realmente tome conciencia y se forme como defensora de esto. Es como que me parece que está faltando eso. Mariela, un poco de esto hablo en la otra, de derecho ambiental, sobre educación ambiental, y ahí te puedo decir bueno, insisto en esto, normativamente está en los principios, ¿no? Y en el concepto de la educación ambiental integral, la idea de sensibilizar, ¿no? Por eso nos vamos corriendo de la concientización a la sensibilización, y también hay distintas posturas sí, posturas, epistemologías con respecto a la educación ambiental. Está la idea conservacionista, recursista, que es la tradicional, pero ahora empezamos a pensar en una educación ambiental más crítica, justamente que vaya a cuestionar las causas, ¿no? Del problema ambiental, más allá de la conservación de esa naturaleza que la vemos como externa, ¿no? Bueno, y esto tiene que ver con esa racionalidad que nos ha presentado justamente esta dualidad, ser humano, naturaleza, como si estuviéramos separados, y justamente es lo que permite la dominación, cuando en realidad somos integrados, estamos integrados. Sí, Bueno, gracias, pero profe. bueno, nada. Me hiciste entusiasmar y ya nos pasamos del horario, ahora cómo hacemos para cortar, pero no, simplemente les dejo esto para el encuentro que viene, ¿no? Donde nos vamos a meter en el derecho humano al ambiente sano y en el sistema interamericano. Les voy a compartir
dos casos, ¿no? Que se tratan en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que trabajemos un poquito en el encuentro siguiente. Por un lado, la opinión consultiva, ¿no? Solicitada por Colombia. La opinión consultiva es la 23/17, donde vamos a ver esos capítulos, porque es muy extensa y para no asustarlos ya les marco los capítulos donde vamos a hacer hincapié. Y la sentencia del caso de las comunidades indígenas miembros de la asociación La Cajonat Nuestra Tierra contra Argentina del 2020, ¿no? Una opinión consultiva y una sentencia que trabaja la cuestión de derechos humanos y ambiente para que la pensemos en el próximo encuentro. Bueno, ahora sí, me parece que ya nos pasamos. Maga, ahí te veo, ahora cortamos. Muchas gracias y nos vemos en el segundo semestre. Creo que todavía no hay fecha, pero cualquier cosa acá les dejo mi mail si tienen alguna inquietud o alguna pregunta. Estos documentos van a estar disponibles, pero si no me escriben. Muchísimas gracias, profe. Excelente su clase. Bueno, gracias, Maga, muchas Gracias, gracias. chicos. Gracias, profe. Gracias, Gracias, buenas noches. compañeras. Gracias. Chao, chao. Buenas noches. Chao.